Para que un fármaco ocular sea eficaz, este debe alcanzar el lugar de acción a concentración terapéutica y mantenerse el tiempo necesario en dicho lugar. Ambos factores, tanto la concentración y tiempo, dependerán tanto de la absorción como de la eliminación de dicho fármaco. Los compuestos administrados en la aplicación tópica pueden sufrir distribución sistémica de manera primaria mediante absorción de la mucosa nasal y posiblemente por medio de distribución oftálmica local, por medio de la absorción transcorneal o transconjuntival. La mayor parte del principio activo, disuelto y arrastrado por la lágrima que cubre la superficie ocular, llega por el mecanismo del parpadeo a las vías de drenaje, alcanza las fosas nasales y se absorbe por vía nasal, pudiendo provocar efectos secundarios sistémicos. Ahora bien, hablaremos de la distribución farmacológica a nivel ocular. ¿Qué entendemos por distribución farmacológica? Es cuando un fármaco ingresa al sistema y es el movimiento que hace este desde su procesamiento y llega hasta la sangre, así como también actúa en diversos tejidos del cuerpo, como lo son los tejidos como el tejido adiposo, el tejido muscular y el tejido cerebral, y las porciones relativas del fármaco en la que llegan estos fármacos. También en general puede llegar al sitio de acción, es decir que en el ojo sería el humor acuoso, el movimiento que tiene hacia el humor acuoso, y este sería el sitio de acción o tejido diana. Y existen principalmente 4 vías de distribución sobre los principios o sobre los activos en la superficie ocular. El primero sería el área precorneal, el segundo sería el área corneal, el tercero sería el área postcorneal, el cuarto sería el ángulo iridocorneal. En esta parte hablaremos sobre la importancia de la distribución a nivel ocular. Como punto número 1 tenemos el volumen aparente de distribución, que en teoría es la cantidad de líquido que se requiere para distribuir un fármaco de manera homogénea sin la producción de reservorios. Es aparente por ser resultado de un cálculo teórico, no corresponde a ningún espacio real de tejido. Y la otra característica es la unión a proteínas, que es la capacidad iónica de una sustancia para ceder o aceptar electrones y así mantener un contacto con todas las sustancias que lo rodean. Y aquí hay una igualdad o una comparación, que es entre más iónico sea, más capacidad de producir reservorios. En esta parte hacemos una definición de lo que es la carga enzimática, que más que nada son los espacios físicos o anatómicos, y hacemos una comparación de nuevo, ya que a mayor carga enzimática es igual a la mayor capacidad metabólica, y esto es igual a la mayor probabilidad de modificar las funciones físicas de los fármacos, y las enzimas es igual a la biotransformación se realiza dentro del ojo. Y como concepto de biotransformación es la capacidad de modificar los efectos del fármaco, dando paso a una bioactivación y que el fármaco tenga un proceso terapéutico más rápido. ¿De qué factores depende la administración de un medicamento a nivel ocular? En la farmacocinética, un compartimento se refiere al volumen definido de los fluidos corporales, típicamente los que producimos diariamente en el cuerpo humano, pero también se podría decir que son espacios reales o virtuales donde el fármaco interactúa o se distribuye, y también puede producir estancamiento o un procesamiento del mismo. Existen dos, uno central y uno periférico, y a su vez estos pueden ser rápidos o lentos. Los centrales son aquellos espacios reales o virtuales en donde existe un movimiento importante de gran flujo, y esto permite que el fármaco. En esta parte hablaremos sobre el efecto de las lágrimas en la acción de los fármacos oculares. Hay que constatar que las lágrimas desempeñan un importante papel en la acción terapéutica de los colirios o demás fármacos oculares, ya sean tópicos, ya que el principio activo de estos se disolverá en el fluido lagrimal antes de ejercer su acción terapéutica, ya sea a nivel corneal, conjuntival o en menor concentración en los tejidos intraoculares. Pero también hay que revisar ciertos parámetros físico-químicos de la lágrima. Entre los factores que influyen en la acción de las soluciones oculares está el pH, la osmolaridad y la viscosidad de las lágrimas. La
la excreción farmacológica se va a dar por lo que son dos vías, la vía anterior y la vía posterior. Bueno, los fármacos se van a eliminar por la vía anterior desde el vitrio mediante lo que es un proceso de difusión a través del cristalino y el cuerpo ciliar para pasar posteriormente a la cámara posterior. De ahí los fármacos se eliminan a través de lo que es el recambio del humor acuoso hacia la cámara anterior, donde posteriormente se elimina junto con el humor acuoso por el flujo de salida trabecular y ubioescleral. La rápida renovación del humor acuoso hacia la cámara anterior es la fuerza principal para el despeje anterior. Esta vía de eliminación es accesible para todo tipo de fármacos, ya que pueden moverse libremente a través de la membrana hialoidea, evitando así el cristalino. Los fármacos que normalmente se eliminan de estas vías son moléculas hidrofílicas y grandes, que no pueden atravesar la retina. Los datos experimentales han determinado que los fármacos que se eliminan por la vía anterior exhiben vida media más alta que los que se eliminan por la vía posterior. La relación entre la vida media vitrea y la relación humor acuoso-humor vítreo no está ampliamente aclarada. Sin embargo, se sabe que la presencia de los fármacos es mayor en el humor acuoso, es decir, se eliminan por la vía, ya que la vida media es mayor. Vamos a tener que en la vía posterior los fármacos serán administrados a través de la retina y posteriormente serán eliminados por el flujo sanguíneo coroideo. Los fármacos que se eliminan a través de la ruta posterior tendrán una vida media corta debido a la gran superficie disponible para la permeación y la presencia de mecanismos de transporte activo. En procesos de eliminación posterior se ha identificado que existe una relación entre las propiedades físico-químicas del fármaco y sus vidas medias dentro del humor vítreo. Se estableció que el peso molecular del fármaco, su lipofilia, son los principales parámetros que van a afectar la vida media corta del fármaco en el humor vítreo. Es por decir que en la vía posterior será la principal vía de eliminación de moléculas pequeñas y lipofílicas, ya que van a poder atravesar fácilmente la retina. El proceso de difusión podría tener lugar por vía paracelular o transcelular. Recordemos que en esta vía va a implicarse la administración de una inyección o un implante debajo de la conjuntiva. En esta, para su eliminación, el flujo linfático juega un papel importante, ya que los vasos linfáticos conjuntivales representan el 50% de la superficie. Una vez que el fármaco atraviesa la esclerótica, debe de atravesar la coroides y el epitelio pigmentario de la retina para llegar al humor vítreo. Por todas estas razones, entre el 80 y el 95% de las moléculas pequeñas drenan hacia la circulación sistémica y aproximadamente el 10% del fármaco está disponible para el segmento anterior del ojo y solamente alrededor del 0.1% es el que va a llegar a la retina. Esto nos lleva a que se necesitan altas concentraciones iniciales del fármaco para lograr niveles efectivos en el segmento posterior debido a la deficiencia de biodisponibilidad observada. Una fracción significativa del fármaco administrado por la vía supracoroidea se va a eliminar a través de los ganglios linfáticos conjuntivales y regionales, incluidos los de alto peso molecular. Además, hay que tener en cuenta que el flujo sanguíneo coroideo también elimina gran parte del fármaco, que esto suele ser entre el 96 y 99% en el caso de compuestos de bajo peso molecular, mientras que los fármacos de alto peso molecular se eliminarán del tejido casi por igual a través de la coriocapilar, que esto es un 54%, y el espacio subconjuntival del 41%. Hablando sobre los órganos blancos de la administración oftálmica, lo podemos dividir en este caso de manera práctica
para el video en 3 secciones: principal, córnea, iris, humor acuoso, cámara anterior. em, También tenemos el segmento posterior, humor vítreo, la retina. Empezamos con la córnea. Este es un tejido vascular transparente, por lo mismo que tiene que dejar pasar los rayos de luz hacia retina, es un medio refringente. Esta capa se encuentra conformada por 2 tipos de epitelio que cubren y revisten una porción del tejido conectivo. Ahora, anatómicamente está compuesta por 5 capas de afuera hacia adentro, como lo podemos ver en la imagen. Primero está epitelio, membrana de Bowman, estroma, membrana de Descemet y endotelio, cada una cumpliendo diferentes características y sobre todo funciones específicas. El epitelio, empezando por esa capa, es un tejido de 5 o 6 capas celulares que se originan de la periferia de la córnea en el limbo esclerocorneal. El proceso de regeneración celular en esa parte del epitelio siempre va desde la membrana basal en el fondo del tejido y hacia la superficie, de modo que el crecimiento celular es un proceso que se produce de la periferia hacia el centro. Además de su alta capacidad regenerativa, el epitelio es importante porque tiene una gran cantidad de uniones estrechas. Como ya lo hemos visto, las uniones intercelulares, en este caso las uniones estrechas, que nos ayudan al paso o no paso de ciertas sustancias. Entonces, podemos decir que esto lo convierte en una barrera para la entrada o salida de solutos, desde y hacia la superficie. En este sentido, si nosotros llegamos a tener algún tipo de lesión que promueva la ruptura de estas uniones estrechas, puede provocar la filtración de sustancias no deseadas al interior del ojo. Esta es la capa que te protege cuando te frotas los ojos o cuando recibes un golpe. Ahora, el epitelio nos permite un gran transporte de solutos solubles en lípidos, principalmente que como son sustancias de bajo peso molecular, su transporte no requiere energía. Ahora, si nosotros llegamos a colocar en la córnea un fármaco, este tiene una afinidad por disolverse en medios acuosos. Su paso por el epitelio exigirá transporte activo con la consecuencia de un retraso en la presencia del efecto o el estancamiento del mismo en el epitelio. Siguiendo, vamos con el estroma, el cual está definido como un tejido conjuntivo con queratocitos, embedivo, en matriz extracelular. Este tejido conforma el 90% del volumen de la córnea y su función principal es la hidratación, transparencia, al igual que es responsable de mantener la curvatura de la córnea. Ahora, ¿por qué es tan importante el estroma? Bueno, este tiene un alto contenido acuoso, por lo que permite el paso de sustancias solubles en agua, limitado a aquellas que son solubles en lípidos. Este grosor de la córnea, como se puede ver en la imagen, va dependiendo de los solutos como el cloro, el cual produce una deshidratación constante del estroma, ya que por su naturaleza iónica captura sustancias en su interior, produciendo reservorios. Ahora podemos concluir con que los fármacos liposolubles habitualmente quedan atrapados en esta capa de la córnea, produciendo opacidad. Y por último, hablemos del endotelio corneal. ¿Por qué es tan importante? Bueno, este tejido que no ofrece resistencia al paso de fármacos en ningún sentido. Podemos recordar que el endotelio es una monocapa de células epiteliales que recubren a la córnea en su porción interna y que no tiene capacidad reproductiva. Esto quiere decir que a lo largo de nuestra vida las células disminuyen. El endotelio ha podido adaptar sus funciones a la transmisión de solutos por diversos mecanismos como transporte activo, transporte pasivo, pinocitosis y fagocitosis, por lo que no genera una barrera en el movimiento de solutos hacia o desde el estroma.
Esto dejando vulnerable a este último cuando los fármacos son liposolubles. Ahora tenemos el iris. El iris, mejor conocido como la porción de color de nuestro ojo, tiene diferentes capas, diferentes partes que lo conforman. Y este se encuentra justo a la mitad del compartimento que contiene el humor acuoso. Es una membrana que se encuentra conformada por tejido conjuntivo y dos componentes epiteliales superpuestos. Esta membrana genera un diafragma que controla la entrada de la luz a la retina a partir del funcionamiento de un par de músculos que contienen control nervioso autónomo. ¿Cuál es la relevancia farmacológica del iris? Bueno, es que toda aquella sustancia que pueda alterar el sistema nervioso puede modificar la apertura del diafragma, permitiendo una mayor o menor cantidad de luz que puede afectar al ojo. Además, uno de los epitelios contiene melanina. ¿Por qué es tan importante la melanina? Bueno, es una proteína altamente iónica que puede ser capaz de fijar una cantidad importante de sustancias. Así, la coloración de los ojos se encuentra directamente proporcional o relacionada con la duración del efecto farmacológico. Esto se puede decir con que una persona con iris oscuro puede tener efectos mucho más prolongados y presencias de reservorios mucho más importantes que aquellos con iris largos, que tienen efectos más cortos, pero más rápidos. Un fluido importante que encontramos en cámara anterior es el humor acuoso, un líquido resultante de la especialización de los epitelios del cuerpo ciliar. En esta parte, en esta imagen, se puede ver la producción del humor acuoso, cómo pasa a través del iris, sale por la pupila y después es drenado por el conducto canal de Schlemm en el ángulo iridocorneal. Es necesario tomar en cuenta mucho esta parte del humor acuoso. Entonces decimos que su flujo tiene una dirección hacia adelante, así que tiene la capacidad de chocar con el endotelio de la córnea para después filtrarse hacia el canal de Schlemm. Está compuesto principalmente por agua y solutos y tiene semejanza al plasma de la sangre. Ahora, ¿cuál es la importancia farmacológica de la absorción, en este caso, del fármaco en la cámara anterior, en el humor acuoso, en esta parte? Bueno, radica más que nada en el flujo que tiene este humor acuoso, ya que siempre va de la porción posterior a la anterior. Esto limita el paso de los fármacos que vienen de la córnea. De modo que cuando un fármaco viene de la córnea, habitualmente por el flujo se elimina. Eso, aunado a la cantidad de proteínas que pueden existir en el humor acuoso cuando se puedan formar cúmulos y producir su eliminación, disminuyendo su efecto. Entonces, ahora sabemos que los fármacos que llegan a la circulación sistémica debieron llegar por sangre, principalmente de estructuras como el cuerpo ciliar o el iris. Ahora hablando del segmento posterior del ojo, pues este es un compartimento anatómico que se encuentra limitado entre la cara posterior del cristalino y hasta la retina. Se encuentra compuesto por el humor vítreo, la retina y la coroides. Y hablando del humor vítreo, pues es un gel que contiene un volumen aproximado de 4 mililitros, comprende prácticamente 2/3 del ojo y su función principal es otorgar la forma esférica del ojo, así como la refringencia. Debido a que la consistencia es similar a la de un gel, no tiene un flujo importante como el humor acuoso. De hecho, las sustancias se mueven por dos procesos principales, el cual el primero es la difusión, que se lleva a cabo en todas direcciones y es particular de sustancias pequeñas, y el segundo es el abultamiento o bulk, común en la periferia, el cual es específico de moléculas de alto peso molecular.
de modo que las sustancias como los fármacos habitualmente se distribuyen en la periferia del vítreo, a menos que tengan pesos moleculares como los fármacos que son extremadamente liposolubles. Ahora hablaremos de la retina, que es una membrana que tiene conexión directa hacia el cerebro. Es la responsable de convertir los estímulos luminosos en impulsos eléctricos que promoverán la formación de imágenes en el cerebro. Tiene como funciones secreción de sustancias encargadas del ciclo visual, fagocitosis, barrera de defensa, etc. La importancia farmacológica de este componente retiniano deriva de la presencia de la melanina. Esta proteína con capacidad iónica es importante, así como sus funciones de barrera y fagocitosis, que al verse alteradas pueden permitir la filtración de fármacos hacia el interior o hacia el exterior del ojo, promoviendo reservorios o modificaciones de la visión. La farmacología ocular es parte importante dentro de todo lo que conlleva en la optometría, ya que en todo momento el ojo humano está en contacto con el exterior y son muy propensos a tener infecciones, y pues la farmacología ocular nos ayuda a contrarrestar y a mejorar el futuro de la infección, de la inflamación o de alguna patología en especial. Todo lo que engloba la farmacología ocular es muy importante, tanto la aplicación del fármaco en el globo ocular, su distribución para saber a qué estructura debe llegar la córnea, conjuntiva, película lagrimal, etc. Y por último, la excreción, ya que el fármaco debe de salir de alguna vía y no se quede dentro de nuestro cuerpo y provoque algún daño.